Noticias del Advenimiento presenta El tiempo del fin. Amantísimo y bondadoso Padre Celestial, en esta hora nuestro Señor, queremos darte las gracias. En el nombre de Cristo nuestro Salvador, Señor, para que tú en esta hora, por medio de tus santos ángeles, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hagas presencia en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de reunirnos por este medio, Señor, estos dispositivos. Te pedimos, Padre Celestial, que todo lo que vayamos a presentar acá, todas mis palabras, Señor, mis pensamientos, Señor, sean dirigidos por ti y que sean para edificación, Padre Celestial, de cada uno de los que estamos acá dándonos cita para escuchar. Sé tú nuestro Maestro, Señor, haz en nosotros, Padre, tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Bueno, un saludo, mis queridas y apreciadas hermanas. Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente estar esta semana con ustedes en este estudio que hemos venido compartiendo. Y bueno, agradecidos al Señor y a ustedes que nos permiten poder reunirnos para estudiar su palabra. Bueno, antes que nada quisiera iniciar dando un pequeño resumen de lo que hemos venido presentando hasta este momento en nuestros anteriores temas, del cual este siguiente tema, este tercer tema, viene a ser la continuación y ustedes lo van a ver con un poco más de claridad. Mis apreciadas hermanas, en nuestro estudio de las profecías bíblicas es crucial, ya lo hemos visto en nuestras anteriores presentaciones, que no repitamos el error que llevó a los líderes judíos a rechazar a Jesús. Una interpretación literalista que ignoraba la dimensión espiritual y moral de las Escrituras. Los líderes judíos del tiempo de Cristo, a pesar de su conocimiento de las Escrituras, ellos esperaban un Mesías político que los liberara del yugo romano. Ellos anhelaban la gloria del reino mesiánico, pero no estaban dispuestos a aceptar la humillación y el sufrimiento que el Mesías debía experimentar primero. Su interpretación literalista los cegó a la verdadera naturaleza de la misión de Cristo. Déjenme decirles, mis apreciadas hermanas, que lamentablemente muchos cristianos actuales caen en la misma trampa. Interpretan profecías de libros como los profetas Ezequiel, Joel, Zacarías, Daniel y Apocalipsis de forma literal y futurista, enfocándose en eventos políticos relacionados con el Israel literal. Pasan por alto las cualidades espirituales que se requieren para aquellos cuya victoria y bendición son descritas en esos pasajes proféticos, ignorando el propósito moral de la profecía. El Nuevo Testamento, mis apreciadas hermanas y hermanos, enseña con claridad que la iglesia de Cristo heredó las promesas y bendiciones dadas a Israel. Jesús mismo dijo que el reino de Dios sería quitado del Israel literal y dado a aquellos que producen los frutos del Espíritu. La iglesia, mis hermanas, es el verdadero Israel de Dios, el pueblo espiritual que lleva la ley de Dios escrita en sus corazones. Estuvimos hablando acerca del dispensacionalismo, una teología popular hoy en día que ignora la aplicación espiritual de las profecías del Antiguo Testamento a la iglesia de Cristo.
y sostiene que estas profecías del Antiguo Testamento se cumplirán literalmente en un reino judío futuro, pasando por alto la época de la iglesia y distorsionando la interpretación del libro de Apocalipsis. El dispensacionalismo se basa en un literalismo defectuoso que ignora el carácter simbólico y preparatorio del Antiguo Testamento. Y este tipo de interpretación, mis apreciadas hermanas, fue una piedra de tropiezo para los judíos de antaño, ocultándole las verdades más preciosas de las Sagradas Escrituras. Sin duda, el propósito moral de la profecía, mis apreciadas hermanas, no es simplemente predecir eventos futuros con precisión, sino es el de guiarnos a la salvación, a una relación profunda con Cristo y por sobre todo a la victoria sobre el pecado. Al igual que los pastores de Belén, debemos nosotros hoy tener un corazón preparado para recibir el mensaje celestial y discernir las señales de los tiempos. También tuvimos la oportunidad de analizar el libro de Apocalipsis, que aunque fue escrito en un lenguaje simbólico, no se trata principalmente del judío literal en Palestina. Su simbolismo, aunque judío, se aplica a la iglesia cristiana, el verdadero Israel de Dios. Y en un momento ustedes lo van a ver con claridad. El libro de Apocalipsis, al cual estuvimos analizando en nuestro anterior tema, pudimos ver cómo está repleto de referencia al Antiguo Testamento, pero su significado espiritual se revela a aquellos que han experimentado la transformación del corazón que solo Cristo puede darnos. Y finalizamos con una solemne advertencia, donde la mensajera del Señor nos advierte que en estos tiempos finales Satanás está trabajando arduamente para que la historia de los judíos se repita en la experiencia de la iglesia que espera la segunda venida de Cristo. Que así como los judíos se aferraron a una interpretación literalista, muchos hoy en día se dejan llevar por ideas novedosas y malinterpretan las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y debemos recordar que la verdad, mis apreciadas hermanas, ha sido establecida por aquellos que iniciaron este movimiento, por los pioneros de nuestra fe, quienes fueron guiados por el Espíritu Santo para comprender el cumplimiento de la profecía. No necesitamos nuevas interpretaciones, sino una experiencia personal con Cristo, mis apreciadas hermanas, que nos transforme y nos prepare para su glorioso encuentro. Y ese es el propósito que debemos buscar al momento de estudiar la profecía bíblica, que nos guíe a una relación mucho más profunda con Cristo y a la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Así que en esta hora yo quisiera introducir, ya este ha sido el resumen, pero en especial, mis apreciadas hermanas, mostrarles en esta hora que en el estudio de las profecías bíblicas, hay principalmente tres enfoques para la interpretación profética. Los estudiantes de profecía generalmente dividen en tres escuelas de interpretación. Esas escuelas de interpretación han sido llamadas la escuela historicista, la escuela preterista y futurista. Ahora, la interpretación historicista ve la profecía bíblica como revelando la historia humana de una manera continua. Y déjenme decirles, mis apreciadas hermanas, en un momento ustedes se van a dar cuenta que la interpretación historicista fue la interpretación que originalmente la Reforma protestante fue usada por Dios, restableció para llegar al entendimiento precisamente que el Señor estaba tratando de establecer con el movimiento de reforma, la Reforma protestante. Actualmente esta escuela de interpretación, la interpretación historicista en el mundo,
en el mundo religioso, los únicos que la sostienen actualmente es la Iglesia Adventista. Los que sostienen la escuela de interpretación historicista creen, por ejemplo, que las profecías de los libros de Daniel y de Apocalipsis presentan la gran extensión del futuro desde los tiempos del profeta hasta la segunda venida de Cristo. Una fuerte evidencia de esto que les estoy diciendo se puede encontrar en las principales líneas proféticas y series de símbolos que se extienden a través de los siglos y que han sido presentadas en los libros de Daniel y Apocalipsis. Tan solo en el libro de Daniel, vez tras vez, línea tras línea, capítulo tras capítulo, se nos presenta precisamente esto. Por ejemplo, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, que nos presenta una serie de figuras de metal y de animales que simbolizan reinos que se suceden el uno detrás del otro, hasta que el reino eterno de Dios es establecido. En Daniel capítulo 2 se nos presenta el establecimiento del reino de Cristo por medio de la piedra golpeando en los pies de la estatua, o hasta el tiempo cuando los santos del Altísimo le es entregado el reino, en Daniel capítulo 7. Los demás capítulos del libro de Daniel construyen exactamente sobre este principio, desde el capítulo 9 hasta el final del libro. Por tanto, hay una fuerte evidencia, mis apreciadas hermanas, interna del libro de Daniel y qué digamos del libro de Apocalipsis. Por eso es que el libro de Apocalipsis, y ustedes lo han notado en su estudio, de que empieza con ¿qué? Empieza con 3 líneas proféticas. Y esas 3 líneas proféticas son las iglesias, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, que inician desde los días del profeta y que cubren toda la historia de la humanidad hasta el fin, hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis están estructurados sobre este principio de que las profecías tenían la intención de darnos, ¿sí?, la extensión de la historia desde el punto de vista de Dios. Ahora, como mencioné hace un momento, todos están de acuerdo en que la gran reforma protestante fue un redescubrimiento de las verdades evangélicas de la iglesia primitiva, las cuales predominaron en el tiempo de su mayor pureza. Pero esto, mis apreciadas hermanas, pudo lograrse gracias a un nuevo énfasis en el propósito de las profecías bíblicas, especialmente aquellas que hablaban acerca del anticristo. Durante 2 siglos antes de Martín Lutero, hombres de inclinación espiritual habían dado énfasis con creciente claridad a la salvación por medio de Cristo, protestando por las grandes perversiones que Roma había levantado, entre tanto que permanecían ellos mismos dentro de la iglesia católica. Pero cuando Martín Lutero captó la verdad de la identidad profética del anticristo, la historia nos dice, mis apreciadas hermanas, que esto fue lo que lo alentó a él y a centenares más en diferentes países a romper sus lazos con Roma. A la luz de las repetidas y explícitas representaciones y admoniciones proféticas, se sintieron los reformadores protestantes impelidos a salir de la Babilonia papal. Ellos estuvieron dispuestos, incluso, mis apreciadas hermanas, su historia nos lo dice, de ir a la mazmorra, a la hoguera, antes de claudicar en su obediencia a los designios divinos que ahora discernían de una forma más clara. Y eso fue usado como un grito de guerra, porque las descripciones proféticas fueron predominantes en el pensamiento de la reforma protestante en su inicio. Y ahora se discernían y se aplicaban con claridad. Sin embargo, mis apreciadas hermanas, Satanás
no estaba contento, ¿sí? Y empezó un movimiento en contra de la reforma. La acusación virtualmente unánime de que el papado es el anticristo de la profecía bíblica, acusación lanzada por todos los grupos protestantes en todos los países, indujo a los dirigentes católicos romanos a procurar que se desviara el dedo acusador y que se alejara la atención de los protestantes del sistema católico medieval. En esto, mis apreciadas hermanas, alcanzaron muchísimo éxito la Iglesia Católica. Francisco Rivera y Luis de Alcázar, jesuitas españoles del siglo XVI, se levantaron para hacer frente precisamente a este desafío en contra de la reforma, formulando interpretaciones aparentemente razonables, aunque contrarias a la de la reforma. Déjeme decirle, Francisco Rivera, este jesuita, sostenía que el anticristo era un individuo aún por aparecer, un gobernante impío de Jerusalén que ejecutaría sus designios al final de los siglos en 3 años y medio literales. En esto contaba él con el apoyo pleno del gran polemista católico, el conocido cardenal Roberto Bellarmino. Esa interpretación que coloca al anticristo en el futuro recibe con justicia el nombre de la escuela de interpretación futurista. Esta idea futurista, mis apreciadas hermanas, pronto se convirtió en la interpretación habitual católica romana en cuanto al anticristo. Y déjenme decirles, mis apreciadas hermanas, ha tenido éxito prácticamente en todo, porque ahora es la más difundida, no solamente entre los intérpretes católicos, sino en el mundo protestante. Y lo que es más terrible, mis apreciadas hermanas, aún ha dejado cierta huella, tratando de introducirse precisamente en la iglesia, en el remanente de los días finales de la historia de este mundo, en el adventismo. Ahora, por otra parte, tenemos a este otro jesuita, Luis de Alcázar, el cual sostenía lo que él colocó como nombre de preterismo, con lo cual se afirmaba que prácticamente todas las profecías terminaron, escúchese bien, con la caída de la nación judía y con la destrucción de la Roma pagana, y que el anticristo había sido algún emperador romano, así como Nerón, Domiciano o Diocleciano. La enunciación de estos dos puntos de vista, futurismo y preterismo, mostraba el espectáculo anómalo de dos explicaciones opuestas y que son mutuamente excluyentes, que surgieron de la misma Iglesia Católica, pero lograron su propósito: confundir la interpretación profética protestante. Y mis apreciadas hermanas, desde décadas de 1980 a principios de los 1890, si usted tiene la oportunidad de estudiar la historia eclesiástica reciente en nuestra iglesia, se despertó una controversia sobre interpretación profética que se desarrolló dentro de nuestra misma iglesia, ¿sí? En ese tiempo, tanto el preterismo, en lo que eran las líneas teológicas, tanto el preterismo como se presentaba, y el futurismo, como una alternativa al historicismo. Ahora, habiendo tenido esto como fondo, déjenme decirles, mis apreciadas hermanas, que el libro del Apocalipsis fue escrito para la iglesia de Cristo. Si vamos a Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 11, nos los dice allí con claridad. Apocalipsis 1:11 nos dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, versículo 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último,
escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El libro de Apocalipsis, lo que se le mostró a Juan, el discípulo amado, allá en la isla de Patmos, la revelación de Jesucristo, fue la revelación de Cristo para su iglesia. Si ustedes siguen y van iglesia por iglesia, en el versículo 7 del capítulo 2 van a encontrar en cada uno de los mensajes a las iglesias la siguiente expresión. En el versículo 7 del capítulo 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 11 del capítulo 2 dice exactamente lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 29 de ese mismo capítulo 2, en el capítulo 3 y el versículo 6, nuevamente se nos dice que el objeto de la revelación es la iglesia de Cristo. El versículo 13 y el versículo 22 mostrándonos lo que acabamos de leer en el versículo 11 del capítulo 1, que Juan escribió y lo envió a las 7 iglesias, que a su vez estaban representando la iglesia a través de toda la historia. Y no es casualidad, mis apreciadas hermanas, porque al final del libro de Apocalipsis, nuestro propio Señor Jesucristo dice allá en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Dónde dio testimonio el ángel de Jesús del testimonio que se le fue dado para ser entregado? En las iglesias. Desde principio hasta el fin, el objeto de la revelación de Jesucristo fue la iglesia de Cristo. Sin embargo, mis apreciadas hermanas, a pesar de las declaraciones del Señor dadas en el libro de Apocalipsis, como las que hemos hecho mención, y a pesar de las claras enseñanzas del Nuevo Testamento acerca de la iglesia como el Israel de Dios, y todos los que anden conforme a esta regla, como nos dice Gálatas 6:16, donde nos dice que y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellas y al Israel de Dios. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, los futuristas sostienen que debido a que contiene el libro de Apocalipsis tantas imágenes pertenecientes, tantos símbolos a Israel, el libro trata principalmente del judío literal en Palestina. Y déjenme decirles, mis apreciadas hermanas, que a fin de evaluar de una manera correcta para que nosotros podamos tener una idea clara de esta doctrina y de sus ramificaciones en nuestros días, siempre es necesario observar cuidadosamente cada uno de sus principios básicos, aunque no voy a mencionarlo en detalle, pero sí voy a traer en este momento algunos ejemplos para ser específico a nuestra experiencia. Voy a tomar como ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes conocen al doctor Scofield. ¿Han escuchado ustedes de la Biblia de Scofield? La Biblia con anotaciones de Scofield. Bueno, déjenme decirles que fue escrita precisamente por un ministro protestante, un escritor cristiano estadounidense de nombre Cyrus Ingerson Scofield, que nació el 19 de agosto de 1843. Este ministro protestante, Scofield, fue autor de la Biblia de su nombre, que lleva su nombre, la Biblia de anotaciones de Scofield, una versión en inglés de la Biblia protestante que contiene abundantes notas explicativas precisamente acerca de esta teología dispensacionalista, ¿sí? Las notas de esta Biblia, la Biblia de Scofield, explican el dispensacionalismo, que es una teología, una doctrina
que en un momento, bueno, ustedes se van a dar cuenta, fue traída a principios del siglo XIX por el anglo-irlandés John Nelson Darby, y el dispensacionalismo subraya específicamente las diferencias entre la iglesia del Nuevo Testamento y el antiguo Israel que está expresado en el Antiguo Testamento. Hace una diferenciación mayormente. Sin embargo, esta Biblia de Scofield es ampliamente conocida por presentar lo que hoy se llama la teoría del rapto secreto, la cual es una enseñanza que enseñan la mayoría de las iglesias protestantes, la cual sostiene que antes de la venida de Cristo, escúchese bien, habrá un rapto de la iglesia. La historia nos dice, mis hermanos, al nosotros examinar, no es mi propósito en esta hora, pero hay abundante material sobre esto, de que nos establece que los creadores de esta doctrina fueron nada más y nada menos que, al igual como vimos hace un momento, el futurismo y el preterismo, pero el futurismo, que es la base del dispensacionalismo y que a su vez viene siendo la base para la teoría del rapto secreto. La historia nos dice que fueron los jesuitas de Roma los que inventaron esta doctrina. El creador de esta falsa doctrina es nada más y nada menos que el padre de la interpretación futurista, Francisco Rivera. Los jesuitas, con el objetivo de contrarrestar, como ya les mencioné, la reforma protestante, se inventaron un falso sistema de interpretación profética futurista, la cual es una enseñanza entre sus grandes rasgos de un rapto secreto, una enseñanza que es ajena a las Sagradas Escrituras. Y existen muchas citas que usan, que las sacan de su contexto para tratar de demostrar que existe un supuesto rapto secreto. ¿Sí? Especialmente utilizan 1 Tesalonicenses 4:17 y algunos otros pasajes. Sin embargo, lo que quiero mostrar con esto y de llamar, porque voy a tomar las declaraciones de este ministro Scofield y de su Biblia y contrastarlo con lo que estamos tocando en cuanto a esta interpretación literalista y bajo esta base del dispensacionalismo, del futurismo y de todas estas doctrinas que se han estado presentando y son ampliamente aceptadas en el mundo protestante. Ahora, en la página 989 de la Biblia del doctor Scofield, dice que la iglesia, abro comillas, que la iglesia sea el Israel verdadero y que el preanuncio del Antiguo Testamento acerca del reino se haya cumplido en la iglesia. Esto, según ya nosotros lo hemos probado, es totalmente, mis apreciadas hermanas, contradictorio a las claras enseñanzas del Nuevo Testamento y también de la enseñanza probada por el tiempo de la iglesia cristiana durante muchos siglos. Los futuristas pasan por alto las claras declaraciones de las Escrituras, como las que están expresadas en 1 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 16, donde nos dice que vino sobre ellos, sobre la nación literal de Israel, la ira hasta el extremo, que como nación han sido quebrantados y que no se puede restaurar más, Jeremías 19:11, y que Cristo declaró de manera explícita en Mateo, en el capítulo 21, el versículo 43, que el reino de Dios sería quitado de entre los judíos literales y dada a gente que produciera los frutos del Espíritu, los frutos de Él. Ahora, mis hermanas, los futuristas, al no aceptar la enseñanza del Nuevo Testamento de que el Israel espiritual, es decir, la iglesia, ha tomado el lugar del Israel nacional, aún fundamentan sus doctrinas y sus esperanzas
para el mundo en la creencia de un cumplimiento literal, digámoslo así, palestiniano, de las profecías pertenecientes a Israel. Así, de esa manera, la Biblia de Scofield, en la página 1226, dice lo siguiente, abro comillas: la promesa del reino a David y a su simiente, descrita en los profetas, entra al Nuevo Testamento sin cambio alguno. Fíjense, y él está diciendo aquí precisamente que la iglesia, el reino de David y su simiente, que está descrita por los profetas, es exactamente, entra sin cambio alguno, que lo que enseña el Nuevo Testamento con respecto a la iglesia no es correcto. Pero Scofield pasa por alto el hecho de que así como la iglesia hereda todo lo que pertenece a Israel en el sentido más elevado, ¿sí?, así también hereda la fraseología del Israel nacional en las escrituras. Las mismas palabras y apelaciones se están refiriendo a la iglesia. Ahora, en otras publicaciones, el autor, en más de una oportunidad, toma ejemplos del Nuevo Testamento, ¿sí?, pero no se da cuenta que no hay un cambio en la fraseología empleada en el Nuevo Testamento, pero positivamente hay un cambio respecto al pueblo a quien esas profecías y apelaciones del Antiguo Testamento ahora se aplican. En el Nuevo Testamento se refiere sin lugar a duda a la iglesia, en un lenguaje que el Antiguo Testamento emplea para referirse a la Israel. Las profecías y bendiciones que en una época se aplicaron a la nación de Israel, literal, ahora se refieren a la iglesia. Y debido a que la iglesia y sus enemigos se describen de este modo en el libro de Apocalipsis, los futuristas, como ya les he mencionado, ven solo a la nación judía literal y a Palestina en muchas de las referencias a las cosas de Israel contenidas en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis solo puede ser comprendido, mis apreciadas hermanas, y discernido su propósito moral. Escúchese bien, cuando los sucesos históricos, las personas, los nombres, los números, los símbolos del Antiguo Testamento se aplican espiritualmente en relación a Cristo y a su iglesia. Únicamente pueden ser comprendidos de una forma correcta cuando son de esta manera interpretados. Ahora, en forma similar, mis apreciadas hermanas, de la misma manera a la teología judía de los días de Jesús, el futurismo se basa en una interpretación rígida, literal, de las escrituras. Ahora, concerniente a esto, hay un comentario que resume precisamente esta idea. Este comentario es el doctor O.T. Alice, es un protestante, que en este respecto resume de una manera muy clara con respecto a este punto. Él dice lo siguiente en su libro sobre profecía e iglesia, en la página 16 y 18, él dice: es la pretensión insistente de sus defensores que solo cuando se la interpreta literalmente es interpretada correctamente la Biblia, y denuncian como espiritualizadores o alegorizadores a los que no la interpretan con el mismo grado de literalidad con que la hacen ellos. La cuestión de las interpretaciones liberal versus simbólica es, por lo tanto, la que debe enfrentarse desde el mismo comienzo, y debe hacerse notar de inmediato que el asunto no puede ser declarada una simple alternativa o literal o figurada. Ningún literalista, por concienzudo que sea, toma toda la Biblia literalmente, ni los que se inclinan a un método más simbólico de interpretación insisten en que todo es simbólico. Ambos principios tienen su debido lugar y sus necesarias limitaciones. Las promesas y profecías más preciosas de la Biblia son espirituales, y estas realidades espirituales y celestiales a menudo se exponen bajo la forma de objetos terrenales y las relaciones humanas. Y las cosas espirituales son más reales y más preciosas que las cosas visibles, tangibles, efímeras.
porque las cosas representadas tienen mucho más de realidad y perfección en sí mismas que las cosas por las cuales las representamos. Las palabras, este es mi cuerpo, no pierden, sino que ganan en significado cuando se rechaza como antibíblico el sentido literal. Cierro comillas. Muy claro este pensamiento precisamente. Ahora, ¿qué otros sofismas futuristas existen? Mis apreciadas hermanas, la adherencia al principio de que las profecías que se expresan con terminología perteneciente a Israel, específicamente, como mencioné hace un momento, las profecías que se encuentran en los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, del Antiguo Testamento, con toda esa terminología, ¿sí?, deben cumplirse literalmente en relación a los judíos literales. Esa es la postura de el futurista, y retrasa el cumplimiento para algún tiempo en el futuro. De esa manera, los que interpretan las profecías de esta manera, de la manera futurista, debido a que no pueden considerarse como ya cumplidas estas profecías o en vías de cumplimiento, sino entonces luego hablan que han de cumplirse después del rapto de la iglesia. Sin embargo, mis apreciadas hermanas, debemos señalar que los futuristas enseñan que las peculiaridades judías volverán a la vida, es decir, los sacrificios de animales volverán a ofrecerse. Incluso Scofield, en su Biblia, él ha procurado resolver esta dificultad presentada por numerosos textos del Nuevo Testamento que enseñan explícitamente que el ritual mosaico de sacrificios y el sacerdocio arónico fueron abolidos, y que el sistema simbólico de expiación del Antiguo Testamento haya su cumplimiento en la expiación e intercesión del Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Scofield dice, esto lo dice en la página 345 de su Biblia, abro comillas: sin duda estas ofrendas serán conmemorativas, mirando hacia atrás a la cruz, así como las ofrendas bajo el pacto antiguo eran anticipatorias y miraban hacia adelante a la cruz, cierro comillas. Es decir, en esta declaración, como en muchas otras ilustraciones que él da, podemos ver el triste resultado, mis apreciadas hermanas, de seguir un sistema de interpretación que exige que las cosas pertenecientes a Israel se cumplan literalmente. Ahora, ¿es suficiente condenación del futurismo su posición de relegar al futuro el cumplimiento de profecías tales como Zacarías capítulo 13, versículo 1? En Zacarías capítulo 13, el versículo 1, dice de la siguiente manera: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Incluso un versículo aún más conocido para nosotros, Daniel 9:24, donde dice de poner fin al pecado, lo que haría finalmente el Mesías. El comentario futurista de estos pasajes, de ambos, dice lo siguiente: está aún en el futuro, el día cuando será abierto un manantial para la iniquidad del pueblo de Daniel. Y entonces cita Zacarías 13:1, y se proveerá justicia para ellos. Ahora, mis hermanas, los profetas bíblicos emplearon, y esto es altamente demostrable, el método de hablar de sucesos mundiales en un lenguaje que a primera vista parecía indicar a Palestina como el lugar de su cumplimiento. Pero un estudio mucho más detenido, mucho más profundo, revela que toda la historia de la salvación está presentada en una fraseología similar. Así, todo el conjunto de las cosas literales y locales que son presentadas por medio de la economía mosaica prefiguran, simbolizan sucesos mundiales relacionados ahora con la iglesia de Cristo. Tan solo miremos 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 y luego el versículo 11.
donde nos dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Fíjense, y si ustedes leen el capítulo completo, se van a dar cuenta de todos los sucesos que enumera el apóstol Pablo, varios momentos de la historia de Israel. Y entonces él llega al versículo 6 y dice, mas estas cosas le sucedieron como ejemplo. Y la palabra ejemplos allí es la palabra, en el idioma original, es tipos. Sucedieron como tipos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el versículo 11 vuelve a repetirlo. Y déjeme decirle algo. Cuando Dios dice algo en su palabra, es muy importante. Pero cuando el Señor la repite, es supremamente importante. El versículo 11 nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, como tipo, como figura, y están escritas para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mis apreciados hermanas, ese fue la convicción de los intérpretes originales del protestantismo, de la reforma protestante durante siglos, aunque expresada en una fraseología que indica que aquel manantial que mencionado en Zacarías 13:1, ese manantial para la purificación estaría ubicado literalmente en Jerusalén. La mayoría de los cristianos ha aplicado este versículo como refiriéndose a la corriente carmesí que fluyó del Salvador en su muerte en el Calvario. Todos podemos, en forma simbólica, por medio de la fe, sumergirnos en ese precioso manantial donde quiera nos hallemos literalmente ubicados sobre esta tierra. Incluso hay un conocido himno, hay una fuente sin igual, donde se presentan estas hermosas, aunque dolorosas imágenes de precisamente el versículo, comparando con Zacarías 14:8 y Ezequiel 47, los versículos 1 al 12, y allí mismo se deja ver en ese himno el pensamiento de Zacarías 13:1, donde nos habla del agua, que es símbolo de limpieza y purificación. Mis apreciadas hermanas, el negarse a ver el contenido simbólico de las escrituras empleadas por el Espíritu Santo para presentar verdades espirituales, déjenme decirles, mis apreciadas hermanas, que es el fundamento de los errores del catolicismo romano. Ahora, veamos un poco esto en detalle, lo del futurismo y el libro de Apocalipsis. Así como los judíos del tiempo de Cristo, así también los futuristas de hoy no disciernen el verdadero propósito moral de las profecías pertenecientes a Israel, mis apreciadas hermanas. Se emplea la terminología del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis porque la iglesia ha tomado el lugar de Israel, porque la iglesia es Israel. Dios tenía una razón moral para darle a Jacob el nombre de Israel, porque su carácter fue cambiado desde su noche de oración. Jesús, el rey de Israel, ¿sí?, como nos dice pasajes como Juan 1:49. Ahora, el rey de Israel, que conoce a sus hijos, le dijo, recuerden, a Natanael, que había pasado algún tiempo con Dios en oración, precisamente en un lugar apartado, debajo de la higuera, y nos dice que Cristo dijo de él, he aquí un verdadero ¿qué? Un verdadero israelita, en quien no hay qué cosa. ¿Cómo dice la expresión? Si ustedes van al pasaje de Juan 1:49, dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En Sofonías, en el capítulo 3 y el versículo 13, nos dice, el remanente de Israel estaría formado por aquellos de quienes se dice, en sus bocas no fue hallada mentira. Y en Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 5, se nos describe esta como una característica de los 144,000. Un verdadero israelita, así como Jacob y Natanael, conoce por experiencia lo que significa derramar su alma delante de Dios, aferrándose a Él y confiando en su amor
y su misericordia. Solo los que tienen comunión con Dios, mis apreciadas hermanas, y en quienes no hay engaño, pueden comprender o aceptar plenamente el mensaje de Cristo en el libro de Apocalipsis. Y es más, el Apocalipsis puede ser comprendido solo a la luz de los elementos literales del antiguo Israel, debido a que rechazaron esta posición, especialmente los futuristas. No pueden entender el verdadero propósito moral de la mayoría de las profecías de la Biblia y en especial del libro de Apocalipsis. Las aplican de una manera literal en relación con el judío literal en Palestina. Como nada ha sucedido aún literalmente según su interpretación de estas cosas de Israel, por lo tanto entonces ellos dicen, bueno, estas cosas deben suceder, deben ser aún futuras. Así, de esa misma manera, mis queridas hermanas, razonaban los judíos en los días de Cristo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué terminaron haciendo? Le rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. De este mismo modo, los futuristas están ciegos al cumplimiento actual de las profecías apocalípticas y rechazan el mensaje vital de Cristo para su iglesia en estos días finales. Ahora, mis apreciadas hermanas, el concepto futurista declara que el anticristo, escúchese bien, y las profecías relativas a su guerra en contra de los santos tratan acerca de una persona que aún va a surgir para hacer su obra mortífera en contra de los judíos literales en Palestina. El sistema futurista de interpretación ha sido fomentado por el papado porque apunta hacia un anticristo, escúchese bien, un anticristo militar, un personaje literal que surgirá en Palestina en el futuro. Y muchos hoy en día están clamando, tanto fuera del adventismo como dentro, de que esto está a punto de producirse con los acontecimientos actuales. Y de esta manera, mis apreciadas hermanas, distraen la atención de ver con claridad la actuación del papado, el verdadero anticristo, la cual es una organización espiritual descrita en el libro de Apocalipsis. El asunto de si el Armagedón se emplea en un sentido literal o simbólico nos coloca frente a una decisión respecto al sistema de interpretación que debemos emplear. El futurismo, mis apreciadas, enseña que todos los asuntos judíos en el libro de Apocalipsis han de ser tomados literalmente, inclusive el lugar llamado en lengua hebrea Armagedón. Armagedón, dicen ellos, es una batalla militar literal, durante la cual el Señor libra al remanente judío literal en Palestina de sus enemigos nacionales, encabezados por la bestia y el falso profeta. Cuando el Armagedón se interpreta, mis apreciadas hermanas, según el principio expuesto en el Nuevo Testamento, a saber, de que la iglesia es ahora el Israel de Dios, entonces podemos llegar a ver con claridad que la batalla del Armagedón es un conflicto espiritual que involucra a la iglesia y los principios morales que le representan. Cuando se enseña como batalla militar, la descripción profética de Armagedón no tiene propósito moral. Pero cuando se enseña en relación a la destrucción de los enemigos de la iglesia y el triunfo de la iglesia de Cristo, entonces contiene un propósito moral vital, mis apreciadas hermanas. La solemne amonestación de Dios en el mensaje del tercer ángel en contra de la adoración de la bestia y su imagen, o la recepción de su marca, como también tantas otras de las asombrosas profecías del libro de Apocalipsis, pierden su propósito moral para hoy, cuando se les interpreta según el sistema futurista, que las aplica al futuro en relación con judíos literales en Palestina. Los que leen esas profecías según el futurismo lo hacen como espectadores o como individuos cuya curiosidad mental es estimulada para saber que esos sucesos van a ocurrir, pero a otras personas que viven en Palestina en el futuro. Pero, mis apreciadas hermanas, el Señor dio estas profecías como los mensajes vitales para sus verdaderos israelitas que viven en los días finales de la historia de este mundo.
Ahora, mis hermanas, aún los discípulos fueron lentos en apreciar la interpretación que su maestro, el Señor Jesucristo, hacía de las profecías del reino en el Antiguo Testamento. Al igual como los judíos, que eran sus contemporáneos, ellos miraban hacia una liberación temporal del yugo romano, y de esa manera no estuvieron preparados para el terrible chasco de ver a su Señor crucificado en aquella oportunidad. La mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, en la página 652. Escúchenlo. Seguramente ustedes han leído esta declaración. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se les hubiese predicho. Qué tremendo, mis hermanos. Si los discípulos de Cristo hubiesen tenido una comprensión correcta de las profecías, mis apreciadas hermanas, ellos habrían celebrado una reunión de alabanza en reconocimiento del maravilloso cumplimiento de la profecía en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor. Aún en el día de la resurrección, los discípulos no conocían la verdadera interpretación de las profecías concernientes a Israel. Antes que Jesús se revelara a sí mismo, ¿se acuerdan en aquella oportunidad en el camino a aquellos dos discípulos a Emaús? Les explicó las profecías. Dice el deseado de toda la gente en la página 739 y 740. Era necesario que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Que era necesario, mis apreciadas hermanas, que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Su fe debía establecerse sobre estas. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlo, sino que su primera obra consistió en explicar las Escrituras. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Ahora les demostró por los profetas que era la evidencia más categórica para su fe. Los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad, pero una prueba aún más categórica de que Él es el Redentor del mundo se halla al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo. Cierro comillas. Qué tremenda declaración, mis apreciadas hermanas, que viene a confirmar lo que hemos venido hablando hasta este momento. Ideas antiguas, mis hermanas, son difíciles de desarraigar, y aún después de la resurrección, los discípulos todavía abrigaban conceptos equivocados respecto al cumplimiento de las profecías acerca del establecimiento del reino de Cristo. Jesús les había ordenado que predicasen el reino de los cielos. ¿Se había qué cosa? Según Mateo 17, el reino de los cielos se ha acercado. Pero no fue hasta el tiempo del Pentecostés, hasta que hubieron pasado semanas en oración y abandonado todo aquello que no estaba en armonía con Cristo, cuando los discípulos captaron realmente el propósito moral de las profecías. En el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 23, nuevamente la mensajera del Señor nos dice: justamente antes de dejar a sus discípulos, Cristo explicó claramente una vez más. ¿Qué hizo, mis hermanas? Cristo explicó claramente una vez más la naturaleza de su reino. Les recordó las cosas que les había dicho anteriormente respecto a ese reino. Declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal. En el deseado de toda la gente, en la página 467, vuelve a decirnos la causa de todo esto. ¿Por qué no comprendían? Dice ella: por causa de su egoísmo y mundanalidad, ni los discípulos de Jesús podían comprender la gloria espiritual que Él procuraba revelarles.
no fue sino hasta después de la ascensión de Cristo al Padre y del derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes, cuando los discípulos apreciaron plenamente el carácter y la misión del Salvador. Mis apreciadas hermanas, no fue hasta el derramamiento del Espíritu Santo en que los discípulos comprendieron la interpretación espiritual de las profecías del Antiguo Testamento referentes al reino. Después del Pentecostés, mientras enseñaban una salvación literal, física, en el futuro, también enseñaban que la salvación espiritual era una bendición presente. En pasajes tales, no los vamos a leer, porque ya está avanzado la hora, en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 5, en Primera de Tesalonicenses 5:8, en Romanos 13:11, en Hebreos 9:28, podemos ver precisamente esto que les estoy describiendo. Los discípulos no pudieron al principio ver la gloria espiritual de la obra de Cristo, que cumplía las predicciones del Antiguo Testamento, por causa, como acabamos de leer, de su egoísmo y qué cosa, y mundanalidad. Mis queridas hermanas, las escrituras claramente anunciaban que las profecías que eran relativas al reino del Hijo de David habían de cumplirse por su muerte y su resurrección. Pasajes como Hechos capítulo 2, el versículo 29, el versículo 32, Hechos capítulo 13, desde el versículo 22 hasta el versículo 24, Romanos 1:4 y otros pasajes nos muestran precisamente esto. Pablo predicó el reino de Dios y de Cristo como una realidad presente, a la cual todo creyente del Evangelio fue y es trasladado inmediatamente. Colosenses 1, versículos 12 y 13, 1 Corintios 15, 11, Hechos 20, 24 y 25. Dios, mis apreciadas hermanas, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Por la obra del Espíritu Santo en el reino de gracia espiritual del Mesías, Cristo estaba salvando, ahora redimiendo a Israel de entre todos los pueblos, según Lucas 2, lo que hablaba la profecía, que había de suceder en torno al aparecimiento del Mesías, Lucas 2, los versículos 30 y 32. Esa salvación estaba en Sión, según Joel capítulo 2, versículo 32, Romanos 11, 26. Y la iglesia, mis apreciadas hermanas, nos muestra la interpretación del apóstol Pedro en el capítulo 2, nos muestra que la iglesia es precisamente donde Jesús reina. Cuando los discípulos, que aún pensaban en el cumplimiento inmediato, literal de las profecías del reino del Antiguo Testamento, le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, mis hermanas, el reino literal será establecido después de terminada la época evangélica en el segundo advenimiento, y el tiempo de dicho suceso está oculto del hombre, pero el cumplimiento de las profecías relativas al reino del Mesías se estaban cumpliendo ahora por el poder del Espíritu Santo. En 1 Corintios, el capítulo 4 y el versículo 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder del Espíritu Santo, que el poder del cual Cristo les había anunciado que recibirían en el momento del Pentecostés. Mis apreciadas hermanas, los discípulos pudieron predicar, anunciar que Jesucristo reina ahora. Las profecías concernientes al reinado del Mesías se estaban cumpliendo en ese mismo instante. Ese era el emocionante contenido de la predicación de los apóstoles durante el primer siglo de la era cristiana, del cual se nos dice que sacudió al mundo de aquel entonces, después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Era ese reconocimiento del cumplimiento de las profecías del reino en relación con la iglesia lo que le dio poder a su predicación y suscitó también la ira de los judíos contra ellos. Lo que los judíos consideraban como totalmente futuro
y de un cumplimiento literal en relación con la nación de Israel. Los apóstoles lo predicaron como cumpliéndose en la obra de la predicación del Evangelio. Un estudio, mis queridas hermanas, del Nuevo Testamento, de los sermones registrados allí, en las epístolas, escritas después del Pentecostés, va a revelar precisamente este hecho que les estoy llamando su atención. En el día de Pentecostés, inspirado, el apóstol Pedro declaró que Jesús fue resucitado para sentarse en su trono, que era Señor y Cristo. El sermón de Pedro, que estuvo compuesto mayormente, si ustedes van al capítulo 2 del libro de Hechos, se van a dar cuenta que estaba compuesto mayormente de citas del Antiguo Testamento. La primera de esas profecías que citó Pedro fue Joel capítulo 2, los versículos 28 al 32. Y Pedro cita esos versículos dirigidos originalmente al antiguo Israel. ¿Y qué hace, mis hermanas? Los aplica a todos los que quisieron creer en Jesús como Señor y Cristo. Toda carne, como decía la profecía, todo aquel que invocara el nombre del Señor, ¿será qué cosa? Será salvo. En su comisión a los discípulos, Jesús les dijo, en Mateo 28, 18, toda potestad me es dado en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Algunos quisieran que dijese a Israel, pero ahí dice a todas las naciones. Así el Señor resucitado hablaba como un rey que estaba por cumplir, por recibir su reino y tomar su lugar a la diestra de la majestad en lo alto. Pedro, en Hechos, en el capítulo 2 y el versículo 33, describe el derramamiento del Espíritu, predicho precisamente por la profecía de Joel, como una demostración del hecho de que él ya había recibido y estaba ejerciendo ahora esa autoridad real, Cristo. Y eso solamente podía significar que Jesús había tomado posesión de su reino, mis apreciadas hermanas, y que ese gran suceso inaugural de la edad de la iglesia debía ser considerado como el cumplimiento de la profecía mesiánica del Antiguo Testamento. El rey está ahora ejerciendo su poder soberano. Nótese versículos como Hechos capítulo 3, el versículo 16, el capítulo 4, el versículo 10, el versículo 30 de ese mismo capítulo 4, en Hechos 5:31, y les pudiera dar una lista aún larga para que ustedes puedan darse cuenta precisamente de este punto. Pedro, mis apreciadas hermanas, citó Salmo 110, el versículo 1, donde nos dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Jesús está ahora, esa fue la predicación de los apóstoles, Jesús estaba ahora reinando en medio de sus enemigos. La cita que hizo Pedro, de lo que ya he mencionado, de Joel capítulo 2, versículo 32, que está citado en Hechos 2:21, también muestra que a partir del tiempo de Pentecostés, las profecías relativas a Sión, a Jerusalén, a la tierra de Israel, eran interpretadas como cumpliéndose en relación con la obra de Cristo en el Evangelio. Como Jesús reina en la iglesia, su Sión o su Jerusalén espiritual. Es lo que indicaba la profecía de Joel. De esa manera son descritos como reunidos en el valle de Josafat para hacer guerra contra el pueblo de Dios que está dentro de Jerusalén. Y debe referirse a los que se oponen precisamente a la obra del Evangelio. Y fue esta interpretación colocada a los judíos, no como los colocaba, no como la nación favorecida de Dios dentro de Jerusalén, sino entre los que estaban afuera, los enemigos de Dios. Tal interpretación, mis apreciadas hermanas, suscitó la ira de los judíos, quienes creían que esas profecías se cumplían era literalmente en relación con la nación literal de los judíos. Así que, mis apreciadas hermanas, yo pudiera seguir en esta presentación y mostrarles en el resto de las epístolas en el Nuevo Testamento de cómo de esta verdad
del Nuevo Testamento, de que las promesas dadas a Israel en el Antiguo Testamento, las promesas de gloria futura, han sido expresadas ahora en el Nuevo Testamento y aplicadas para la iglesia de Cristo. Mis apreciadas hermanas, en esta hora el llamado es a que nosotros podamos, en nuestra visión, en nuestro estudio personal, no cometer el error de los judíos, no cometer el error que Roma ha estado diseminando en el mundo religioso y que lamentablemente más de uno de nosotros ha escuchado desde foros adventistas expresiones de cumplimientos literales de las profecías bíblicas en el Medio Oriente. Es una distracción de Satanás, mis apreciadas hermanas, que va a llevarnos, así como los judíos de antaño, a rechazar el mensaje de Cristo, nuestra justicia. Quiera el Señor, mis apreciadas hermanas, que nosotros podamos comprender estas cosas, que las podamos asimilar y que el Señor nos haga ver precisamente el propósito moral y espiritual del cumplimiento profético. Dios les bendiga. Les invito en esta hora que nos coloquemos de rodillas y elevemos una oración a nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora nuestro Señor, no podemos más que, Señor, darte las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has puesto en ella un camino claro. Porque, Señor, tú nos las has dado como la única regla de fe y práctica. Porque, Señor, ella que expresa la palabra profética es una luz, Señor, que alumbra en medio de la oscuridad de este mundo, Señor, en la cual nos encontramos. Permite, Padre Celestial, que cada uno de nosotros, Señor, pueda encontrar en ella esa luz preciosa que nos alumbra, que nos indica, Señor, que el día está cercano. Que, Señor, el cumplimiento de tu palabra, especialmente de la profecía, nos llama, Señor, nos impele con fuerza a cada uno en nuestra mente y en nuestros corazones, que es el tiempo, Padre Celestial, en que nuestras vidas deben estar en armonía con tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por las promesas que han sido dejadas allí y que están al alcance de cada uno de nosotros para ser cumplidas. Perdona, Señor, nuestros pecados. Te pido por cada una de mis hermanas y por aquellos que han de escuchar, para que, Padre Celestial, tú les puedas aclarar y tú puedas traer convicción a sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.